Buenas camaradas, estamos aquí en un nuevo episodio de Parias Podcast y hoy tenemos con nosotros a un camarada de Argentina, también tiene un canal de YouTube, Hablemos de Política, para contarnos un poco del movimiento obrero en Argentina, el movimiento comunista y la situación actual económica. Muy buenas camaradas. Hola, buenos días, sería acá en Argentina, estamos a las 8 de la mañana. Aquí es prontito también. Sí, allá serían las 9, ¿verdad? Sí, sí. Tempranito también. Bueno, y un saludo a todos los que están escuchando esto y los invito a pasarse por mi canal de YouTube y por mi Instagram. Luego pondré el enlace de su canal y de su Instagram en la descripción del vídeo. Vale, pues empezamos. Hablar un poquito del movimiento comunista en Argentina, de esos tres partidos que hay. En primer lugar, el Partido Comunista de Argentina, el original de 1918. Luego, la primera escisión, el Partido Comunista Revolucionario, en 1968. Y por último, el Partido Comunista del Congreso Extraordinario, que es en el que tú militas, en el 96. Y cuéntanos las diferencias ideológicas entre los tres y la situación actual de cada uno, más o menos. Dale, sí. Para empezar, primero la primer formación revolucionaria que hubo en Argentina, así organizativamente marxista, ¿no? Es el Partido Socialista de la Argentina, que abandona el marxismo en el 1900, más o menos. Ya desde 1912 aproximadamente se empieza a formar esta organización que va a ser el Partido Socialista Internacional primero, que se escinde en el 18 y después cambia de nombre presidente del Partido Comunista de la Argentina. Eso pasa durante la década de 20, de 18, de 1918 a 1928, tenés 10 años de disputas y debates internos en el Partido Socialista Internacional, hasta que en el octavo congreso ahí se decide de la línea comunista y adoptar el marxismo-leninismo a las características argentinas, que eso implica el, la lucha antioligárquica y la lucha antiimperialista, además de la lucha ya caracterizada obviamente contra la burguesía, ¿no? Y por el socialismo. Después vas a tener también otras fracturas menores, los famosos chispistas, que serían los primeros trotskistas en la Argentina. Y efectivamente en 1968, perdón, se funda el Partido Comunista Revolucionario, de tendencia maoísta, ya tiene unos 50 años. Bueno, ese Partido Comunista va a fundarse con la excusa de apoyar la incursión revolucionaria en Bolivia, algo que el Partido Comunista de la Argentina obviamente no condenó, pero tampoco le parecía prudente. Decía que era algo que no iba a salir porque no estaban dadas las condiciones revolucionarias en Bolivia, y lamentablemente esa caracterización fue correcta. Y sabemos todo cómo terminó la guerrilla de Ñancahuazú. Bueno, el Partido Comunista Revolucionario apoyó, envió a algunos militantes, siempre se habla de los famosos argentinos que fueron a luchar con el Che, se habla también, menos conocido, del Ejército Guerrillero del Pueblo, que fue la rama salteña. Salta es una provincia del norte de la Argentina, limitante con Bolivia, que fue también un escuadrón de apoyo a Che Guevara, y era de donde se suponía que se iba a continuar la guerra revolucionaria en la Argentina una vez que se estableciera el gobierno socialista en Bolivia. Lamentablemente también el Ejército Guerrillero del Pueblo fue aniquilado por el ejército argentino, entre ellos, por ejemplo, el comandante Massetti, un gran periodista, revolucionario, icónico, periodista de la Revolución Cubana. Después, bueno, tenemos toda una historia muy complicada a partir de los 70, donde con Arnedo Álvarez a la cabeza del Partido Comunista se hicieron una serie de caracterizaciones cerradas, no completamente erradas en cuanto a la división del ejército argentino, ¿no? No estaban del todo errados, pero sí se entendió que el golpe de Estado de 1976
en el que ayer, hoy es 25 de marzo, para que no lo sepa, no sé cuándo lo vas a subir, pero estoy hablando de 20, pero hoy es 25 de marzo. Ayer marchamos 13 kilómetros por toda la ciudad de Buenos Aires, recordando ese golpe, estoy recordando a los compañeros y camaradas caídos, desaparecidos, torturados, asesinados durante ese golpe de Estado y toda esa dictadura militar de 8 años. Bueno, Arnedo Álvarez y el Comité Central del Partido Comunista hizo una caracterización errada, dijo que no había ganado el ala pinochetista del gobierno, haciendo referencia obviamente a la dictadura que ya estaba presente en Chile, sino que había ganado el ala pinochetista del ejército, no del gobierno, sino que ya había ganado una ala más moderada que iba a llamar a elecciones. Bueno, completamente erróneo. Eso provocó que el Partido Comunista no se opusiera inmediatamente al golpe de Estado, y eso provocó después toda una serie de discusiones internas que a largo plazo llevaron a una nueva ruptura, que es el Partido Comunista Congreso Extraordinario. Hay que entender dos cosas además. La primera es que en el 74, cuando muere el general Juan Domingo Perón, quien era presidente del gobierno, asume su esposa, Isabelita, Estela Martínez de Perón, ya con un ensayo autoritario, un ensayo represivo muy fuerte contra el comunismo. No es que estábamos en un gobierno democrático, no es que en Argentina gobernaba Allende. En Argentina gobernaba Isabel Martínez y gobernaba López Rega, que fueron los fundadores de la AAA, la Alianza Anticomunista Argentina. Entonces, bueno, eso también ayuda a comprender por qué que haya ganado una ala moderada del ejército, entre muchas comillas, llevó a esta caracterización errónea. Obviamente, ya a los meses se vio la represión, a los días diría, se vio la represión brutal que empezó a llevar esta nueva junta de gobierno militar, y ahí el Partido Comunista efectivamente salió a las calles, y bueno, infinidad de compañeros desaparecidos también. A los pocos meses fue la famosa Noche de los Lápices, que en realidad fue todo un mes de persecuciones a militantes estudiantiles, y ahí fueron asesinados, entre otros camaradas, Florial, o como lo llamamos nosotros, el Negrito Avellaneda, y Ana Teresa Diego, entre muchos más, como 200 asesinados entre el Partido Comunista Montoneros y el Ejército Revolucionario del Pueblo. Después de eso viene en el 86 el famoso 16 Congreso, no sé si es famoso allá en España, pero acá en Argentina es muy recordado, donde se caracteriza y se retoma la línea de los congresos anteriores del Partido Comunista, de la unidad con las masas peronistas del Frente de Liberación Nacional y Social, de una unidad popular, pero también en ese congreso se expresa otra línea, que es la de la unidad de la izquierda. La unidad de la izquierda acá en Argentina significaba la unidad con el trotskismo, que eso también deriva en Izquierda Unida. Allá en España tiene un partido con el nombre igual, no me equivoco. Bueno, ese partido, esa alianza electoral, encima de eso era meramente una alianza electoral, surge en el 91 y muestra nuevamente el fracaso de esa política, por lo menos acá en Argentina. No funciona unirse con el trotskismo. En la Argentina, donde ni siquiera tenés un trotskismo como el de Trotsky, que te arma el Ejército Rojo. Entonces, bueno, fracasó obviamente, y eso terminó de formar esa ruptura que en el 96 amplios sectores de todo lo que son los cordones del conurbano, segundo y tercer cordón, ya una característica muy propia, no sé hasta qué punto se va a entender, pero bueno, el conurbano sería toda el área urbana, obviamente, que rodea la ciudad de Buenos Aires, la capital. Y La Plata es la capital de la provincia de Buenos Aires, que es la provincia más importante. Bueno, sectores de todas esas zonas militantes del Partido Comunista deciden romper y formar el Partido Comunista Congreso Extraordinario. Entonces, lo que nos queda en el 96, el escenario que nos queda en el 96 es un PCA desgastado y unido con el trotskismo, tirando hacia una práctica meramente electoralista, un Partido Comunista Revolucionario, que de revolucionario la verdad que tuvo muy poco en su práctica histórica, más allá de apoyar al Che en sus principios,
fue un partido que fue derivando también hacia un oportunismo y que tuvo una política de acercarse al peronismo, pero no a las masas peronistas, sino a la burocracia peronista y a la burocracia sindical peronista, para estar más específicos. A la cúpula de la Central General de Trabajadores, a la cúpula de la Central de Trabajadores de la Argentina, para ser más específicos, la CGT y la CTA, que bueno, lleva a que hoy en día esté más cercano al gobierno de Alberto Fernández que el resto de los partidos políticos, incluyendo el nuestro, incluyendo el PSC. Y bueno, y tenés un PSC que se proponía reconstruir el marxismo-leninismo en la Argentina. Y a día de hoy no tenés un escenario muy distinto. El PCA está cada vez cayéndose a pedazos, lamentablemente. La verdad que es lamentable un partido que supo ser la vanguardia de la clase trabajadora durante 70 años, ahora verlo que cada vez pierden más militantes, que cada vez sufre más rupturas, la verdad que es un poco triste. El PCA tiene alrededor de 17.000, 18.000. El Partido Comunista Revolucionario es el que más tiene de militancia por los últimos datos que hay, unos 30 y algo mil. Y vosotros andáis sobre 5.000, 6.000, si no me equivoco. Exactamente. Una aclaración con eso. No son los militantes, son los afiliados. Y eso es muy importante hacer esa distinción. Porque muchas veces, y en algún momento tuvimos que incurrir en esa práctica, porque si no, no tenés el aval para hacer campañas electorales y demás. Eso también es necesario en cuanto a lo económico del partido. Sabemos que se necesita plata para la militancia. Bueno, muchas veces se hace simplemente se hace firmar a conocidos que firmen la inscripción de militante, la afiliación, y bueno, y queda ahí. En nuestro partido intentamos que eso no quede ahí. Entonces, más o menos de esos 6.000 que decís, y capaz tenemos unos 5.000 militantes de los 6.000 afiliados. Eso en los otros partidos no pasa así. El PSA de los 17.000 también debe rondar números cercanos a los nuestros en cuanto a militantes efectivos. Debe andar cerca de 5.000 también. El PCR, como PCR, no creo que llegue a un número tan alto, la verdad que desconozco ahí ya, pero si contamos, el PCR tiene un sindicato que es la Corriente Clasista y Combativa, la CCC. Si sumamos PCR más CCC, ahí puede ser que sí estén rondando los 30.000 militantes. ¿Y cuál es la posición actual de los tres partidos respecto a la coalición del Frente de Todos y al gobierno de Alberto Fernández? Ok. El Partido Comunista Revolucionario, el PCR, como dije antes, está muy cercano al gobierno de Alberto Fernández e ingresó a la coalición. La coalición se forma en 2019, mayo de 2019, si no me equivoco, abril-mayo de 2019, el Frente de Todos. E ingresa a eso de junio, puedo estarle errando por un mes, pero alrededor de junio ingresa a la coalición de la mano de Felipe Solá y Victoria Donta. Capaz son nombres que suenan chino, pero bueno, Felipe Solá fue gobernador de la provincia de Buenos Aires, la provincia más importante que decía antes, durante los 2000, durante la crisis económica más importante que sufrió la Argentina, por lo menos en estos últimos 30 años, el famoso estallido de 2001. Y Felipe Solá además es responsable de la represión y el asesinato de los militantes Costec y Santillán en Puente Pueyrredón. Una represión acá muy conocida y, bueno, es la que terminó haciendo caer al gobierno de Eduardo Duhalde y que se adelante la asunción de Néstor Kirchner. Eh, Felipe, Felipe Solá no asumió sus consecuencias de lo que había hecho, le pegó de rebote a Duhalde, que igual tenía también bastante que ver, o sea, no es que Duhalde era un santo que pobrecito le tocó ese lío.
Victoria Donda es una militante que viene más de los sectores progresistas. En su principio fue una militante activamente de campo popular, ahora ya se fue moderando mucho y tirándose a la derecha. Bueno, desde ahí vino el PCR al frente de todos, y esta obviamente son ambos personajes son muy cercanos a Alberto Fernández. El PC está presente en el frente de todos, sobre todo con la firma, con el sellito de partido. Son ya muy complicadas las cuestiones internas del PSA, pero habría que dividir hacia grandes rasgos lo que es la dirigencia y los militantes. Los militantes son muy contrarios al frente de todos. Esto es lo que va provocando las rupturas que decía. Entonces, bueno, sí, supuestamente la dirigencia del PC también es muy crítica del gobierno de Alberto Fernández. La realidad es que en los hechos no. En los hechos tenés una dirigencia del PC que es abiertamente oficialista y tenés unos militantes que son abiertamente opositores y que quieren irse de frente de todo. Entonces, bueno, como los comunicados los firman con un punto medio en donde están en el frente de todos, pero son muy críticos. Bueno, que se arreglen entre ellos, no sé. Y en el PCC cada vez nos fuimos alejando más del gobierno del frente de todos, del gobierno de Alberto Fernández, mejor dicho. Somos parte del frente de todos, pero somos parte así en la interna, estamos con el sector kirchnerista. Y os iba a preguntar ahora por las alianzas que tenéis en Argentina con otros sectores, como puede ser el peronismo de izquierda, socialdemocracia, etcétera, en ese frente de todos. ¿Cómo se llevan esas relaciones y esas contradicciones profundas muchas veces, como el caso del FMI de los 45.000 millones? ¿Cómo se lleva ser parte de ese frente de todos que a la vez está gestionando a veces de un modo más a la derecha de lo que debería? Se lleva complicado, por eso ahora tenemos una interna muy, muy expuesta. Sí, nosotros siempre históricamente estuvimos con las masas peronistas. Es una tradición que llevamos desde 1946, cuando decidimos, tras 6 meses de gobierno de Perón, decimos, bueno, no nos gusta Perón, pero el laburo y la militancia de las masas peronistas es revolucionaria. No es revolucionaria socialista, es revolucionaria y busca una liberación nacional. Esa fue la caracterización que se hizo en el 46, caracterización que se vino manteniendo y que se rectificó y se reafirmó en distintos puntos, como en el 1962, como en el 76, tras, como te decía, unos días de golpe de Estado, como en el 86 con este 16 Congreso, como en el 96 con el Congreso Extraordinario, como en el 2003 con el kirchnerismo. El kirchnerismo es la expresión resultante de todo ese proceso histórico del peronismo revolucionario. Una expresión electoral, no de lucha armada como lo fue Montoneros, como lo fue la FAP, como lo fue la FARC, pero sí la expresión más revolucionaria del peronismo que tenemos actualmente, más vanguardista, si querés. Entonces, bueno, desde 2003, también tras unos meses de gobierno de Néstor Kirchner, vimos y supimos leer correctamente, a mi punto de vista, que el kirchnerismo estaba llevando adelante un proceso transformador en la Argentina, que era el proceso que en esos momentos se necesitaba en el país. Y encontramos los problemas en el kirchnerismo y la falta de profundización, ¿no? Que es lo que nos lleva ahora a esta situación tan compleja donde tenés estas pujas de kirchnerismo en su momento. No supo aprovechar el impulso que tenía y no supo, sobre todo, organizar un movimiento fuerte, y eso condujo primero a la derrota de 2015 con la vuelta del neoliberalismo de la mano de Mauricio Macri, y después a que en 2019 tuvieran que hacer alianza con sectores mucho más moderados. Que, dicho sea de paso, también es problema de gran parte de esta marea rosa regional. A Lula le pasó lo mismo, a Correa le pasó lo mismo, a Evo le pasó algo similar, Evo lo supo manejar muchísimo mejor igual. Pero bueno, fue pasando esto en toda la región.
Entonces, bueno, nos trae a esta puja interna que tenemos ahora, donde un gobierno que no profundiza, que decide no profundizar en un rumbo nacional popular, no decide no profundizar tampoco en el proyecto que votamos en 2019, que votó el pueblo. No estamos hablando ni siquiera de lo que queremos los comunistas, estamos hablando de lo que se votó en 2019, que era investigar la deuda con el Fondo Monetario Internacional, esta deuda de 45.000 millones de dólares. Para que se hagan una idea, si la tuviéramos que pagar cada argentino, incluyendo los bebés recién nacidos, tendrían que poner 200.000 pesos. El sueldo mínimo en la Argentina es de 33.000 pesos. Para tomar un poco la magnitud de la deuda y de lo impagable que es, y de que se va a pagar a costa del hambre del pueblo. Imagínate, sueldo 33.000, tenés que poner 200.000, ¿cuántos meses son? ¿Cuántos meses de trabajo de cada uno? Porque aparte del sueldo mínimo es el común denominador en la Argentina. Hay dos posturas enfrentadas, ¿no? Dentro del Frente de Todos por el tema este de los 45.000 millones. Sí. Claro, y ahí es donde tenés el ala de más cercana a Alberto Fernández, que es el presidente, y quienes son más cercanos a Cristina Fernández de Kirchner, que es la vicepresidenta, que es quien encabezó kirchnerismo desde 2007, encabezó la presidencia, y desde 2010 con la muerte de Néstor Kirchner encabezó el movimiento kirchnerista. Sí, Cristina, no tan abiertamente, por una cuestión de mantener la unidad de Frente de Todos, pero sí expresado más a través de su hijo, Máximo Kirchner, bueno, postulan abiertamente que no hay que pagar la deuda. O sea, por lo menos que este acuerdo que se firmó entre Martín Guzmán es nuestro ministro de Economía, Cristalina Georgieva, la presidenta del Fondo Monetario, bueno, que ese acuerdo puntualmente es malo para Argentina y es un techo de crecimiento económico con inclusión social, que es un apartado muy importante, que el pueblo esté incluido en ese crecimiento económico. Lo planteaba Cristina en 2020 en un acto de fin de año en La Plata, cuando se planteaba que en 2021 iba a haber un efecto de rebote, iba a haber un crecimiento económico de 7%, Cristina, Máximo, Axel Kicillof, Axel Kicillof, gobernador de la provincia de Buenos Aires, decían, bueno, pero ese crecimiento tiene que ir para el pueblo, no para los que ya vienen ganando hace décadas. Y sobre todo que más se enriquecieron durante la pandemia. ¿Vais a dividir, o sea, se va a dividir el Frente de Todos, según tu opinión, por este tema? ¿Va a separarse? ¿Cuál es la postura vuestra de salirse de la coalición? ¿No? ¿Cómo navegar en contradicciones tan profundas como las que está viendo? Es importante saber manejarse en las contradicciones y entender cuáles son las contradicciones primarias a corto plazo y cuáles son las contradicciones secundarias y a largo plazo. Pasa que acá ya estamos teniendo contradicciones a mediano, corto plazo también con los sectores de estos sectores más moderados del Frente de Todos, ¿no? Y hay punto de que no es que nosotros los comunistas lo estamos teniendo, sino que los está teniendo el kirchnerismo. A mi opinión, por lo menos el Frente de Todos va a intentar no dividirse. La ruptura del Frente de Todos aseguraría que Juntos por el Cambio, que es la coalición opositora de Mauricio Macri, de Horacio Rodríguez Larreta, de Patricia Bullrich, llegue al gobierno. Eso sería nefasto. Ya vimos lo que pasó entre 2015 y 2019, no queremos que eso se repita y sabemos que va a ser peor. Porque, dicho por ellos mismos, dicho por Mauricio Macri, ahora van a ir con todo. Entonces queremos evitar eso a toda costa, pero sí es realidad que estamos en una situación donde tampoco lo podemos manejar nosotros. Donde tenés tan dividido que no se puede avanzar ni retroceder. Estamos en esa situación. El Frente de Todos no creo que se divida por esto que te estoy diciendo. Sí creo, y creo que es necesario, además, no solo creo que es algo que se va a terminar dando, sino que es necesario que va a haber una interna abierta de acá a las elecciones generales de 2023. En realidad primero son las PASO, las primeras abiertas, simultáneas y obligatorias. Creo que vamos a ir a unas PASO, me parece necesario, me parece importantísimo que haya unas PASO que diriman la conducción
de Frente, donde se refleje cuál es la voluntad popular en cuanto a quién conduzca Frente de Todos, y de ahí espero que podamos llegar a unas generales más unificados, con un proyecto de gobierno claro, porque si no, va a volver el neoliberalismo. Y ahí no tenemos otra opción, lamentablemente. Sería muy cómodo decir que se rompa el Frente de Todos y ya fue, pero la realidad es que no es que se rompa el Frente de Todos si tomamos el poder nosotros, viene la revolución socialista. No, se rompe el Frente de Todos, viene el neoliberalismo y nos van a dejar reprimiendo. Hablan un poquito de los sindicatos allí en Argentina, que por lo que sé están en su mayoría controlados por sectores peronistas, casi al 80-90% de la estructura, y además un peronismo muchas veces bastante derechizado. ¿Cuál es vuestra posición como comunistas en los sindicatos argentinos? Nosotros estamos abiertamente en contra de las conducciones sindicales que tenemos ahora. Son meramente burócratas. Y eso es algo que se viene dando desde los años 50-60. O sea, lamentablemente, históricamente los sindicatos están controlados por la burocracia peronista. Ha habido grandes peronistas combativos que tomaron esporádicamente la conducción de los sindicatos, un caso puede ser Saúl Ubaidini en los 80-90, pero en su mayoría están controlados por las burocracias. Moyano es un caso, Daer es otro. Después tenés algunos, Sergio Palazzo, sindicato de trabajadores de banco, tiene una posición mucho más cercana a la nuestra, pero lamentablemente es la minoría. Hay sindicatos que después manejamos los comunistas. Bueno, después tenés el sindicato de la CCC, que ya mencionaba anteriormente, pero sí. Y fíjate el punto de derechizados que están, que por ejemplo decidieron no marchar contra el FMI. Entonces, bueno, a eso puede dar una idea muy grande de cómo están decontrolados por esa burocracia peronista. Y ahora te iba a preguntar sobre el fenómeno peronista en Argentina, un movimiento muy atrapalo todo, que abarca sectores muy o sea, de extrema derecha, se podría decir, como la AAA, hasta movimientos revolucionarios como los montoneros. Y de hecho, Perón, sus gobiernos han tenido diferentes etapas, donde la última fue, yo creo que la más que derechizada. Cuéntanos un poco acerca del movimiento peronista y la relación con vosotros, con los comunistas, a lo largo de la historia, los diferentes sectores, un poco, para hacernos una idea aquí de lo que es el peronismo. Ok. Para empezar, el peronismo en la teoría plantea tres bases, que son la independencia económica, la soberanía política y la justicia social. Hasta ahí todo muy lindo y completamente de acuerdo. En la práctica, el peronismo viene de un ala fascista. El propio Perón viene de un ala fascista, que es el Grupo de Oficiales Unidos, el GO. Era una logia fascista, admiradores de Mussolini. O sea, realmente fascista. El GO toma el poder en el 43 y de hecho hasta el 45 se niega a declararle la guerra a Alemania. Lo hace un par de meses antes de que termine la guerra, ya con gran parte de Alemania tomada o por la Unión Soviética o por Estados Unidos. Lo hace ya con las presiones constantes de ambos bandos de que dale, declara la guerra. El comunismo en ese momento venía construyendo desde los años 30, cuando hace el golpe de Estado de Hipólito Yrigoyen, presidente de la Unión Cívica Radical. Se venía construyendo con la Unión Cívica Radical una política de alianza. La Unión Cívica Radical, que ahora es completamente de derecha, en su momento tuvo largos años de partido de masas popular, donde se expresaba la clase trabajadora. De hecho, la revolución del Parque fue llevada a cabo por la Unión Cívica Radical, revolución que fracasa en 1890, pero que empieza a dar pie a un largo y lento proceso de democratización que, bueno, todavía estamos esperando a que culmine. Pero, bueno, se venía tejiendo esa política de alianzas con la Unión Cívica Radical, con el Partido Demócrata Progresista,
con algunos sectores del Partido Socialista que no se habían incorporado al comunismo, pero sí eran más revolucionarios. Eso da lugar a la Unión Democrática en los 40, que se va a enfrentar al gobierno de Perón, principalmente en realidad al gobierno de Farrell. Perón era vicepresidente. Después se enfrenta también a la candidatura de Perón en el 46. Y a finales del 46, en realidad a mediados del 46, se rompe con la Unión Cívica Radical. No nos unimos al peronismo, pero sí empezamos a ver en el peronismo algo distinto a lo que fue el gobierno de Edelmiro Farrell. Edelmiro Farrell, militar también, al igual que Perón. Vemos principalmente por su plan quinquenal, plan muy bueno, que le faltaron cosas, pero muy bueno, que había la posibilidad, que existía la posibilidad de plantear otra política con respecto al peronismo y sobre todo de plantear una política mucho más abierta con los trabajadores peronistas. En ese momento los sindicatos no estaban tan burocratizados. Es más, en ese momento los propios trabajadores peronistas votaban a delegados y a representantes sindicales comunistas. Entonces había mucha cercanía con esos trabajadores, entonces se empieza a tomar esa opción de no ser tan abiertamente opositores, sí criticar todo lo que es criticar, obviamente, pero no ser tan tajantemente opositores al gobierno de Perón. Aún así, se nos ha reprimido durante el peronismo, porque obviamente con criticar lo que haya que criticar eso implicó enfrentar al gobierno de Perón mucho en las calles. Entonces hemos sufrido la represión. Un hecho muy concreto es el de la guerra de Corea. El general Perón quería enviar tropas para apoyar a Estados Unidos, ¿no? O sea, por eso digo, mucha mucha soberanía política en el discurso, pero a veces en la práctica eso fallaba. Se aliaba directamente con los Estados Unidos, como este es el caso de la guerra de Corea, donde lo enfrentamos en las calles y logramos que eso se evite. No sin antes que eso significara uno de nuestros primeros caídos, que fue Jorge Calvo, asesinado por la policía por proteger a sus camaradas. La policía ingresa a un local del partido de Morón, si no me equivoco, a los tiros. El camarada Jorge Calvo cubre al resto de los camaradas con una mesa y bueno, las mesas no son blindadas y termina muriendo por heridas de bala. Pero bueno, a pesar de esas cosas, se tiene una política así, sobre todo de nuevo, insisto, con los trabajadores peronistas. Después, en el 52, que hubo un intento de golpe de Estado, el Partido Comunista decidió enfrentar ese intento de golpe de Estado exitosamente. En el 55, cuando fue que las Fuerzas Armadas bombardearon Plaza de Mayo, o sea, nuestro propio ejército nos bombardeó para derrocar al gobierno de Perón, el Partido Comunista decide enfrentar ese golpe de Estado exitosamente nuevamente, no sin antes sufrir nuevamente otros caídos como Juan Ingalinela, el primer secuestrado por la policía, y bueno, nos entregaron directamente el cadáver del camarada. Después, a finales del 55, llegó de nuevo un golpe de Estado ya exitoso contra Perón, donde nuevamente habíamos decidido enfrentarlo, pero ahí no hubo acompañamiento, ahí ya estaba una CGT más burocratizada que decidió no entregarnos las armas que tenían. Entonces no pudimos enfrentar el golpe de Estado. A partir del 55 cada vez se fue estrechando más con la relación con los compañeros peronistas, porque estos compañeros se fueron cada vez volviendo más revolucionarios, se fueron tendiendo más hacia la izquierda. Hay un libro muy famoso del camarada Victorio Codovila en 1962, que se llama El giro hacia la izquierda de las masas peronistas. Bueno, entonces con eso cada vez nos fuimos acercando más a los peronistas en cuanto a enfrentar a las diferentes dictaduras desde el 55 en adelante, del 55 al 73. Tuvimos tres dictaduras y dos gobiernos radicales muy represivos.
ya ahí hay radicalismo completamente derechizado. En el medio tenemos, por ejemplo, en el 72, un hecho, la masacre de Trelew. En el 69, importantísimo, el Cordobazo, dirigido por el Sindicato de Luz y Fuerza y la CGT de los argentinos. La CGT de los argentinos estaba conducida por Agustín Tosco, que no era afiliado del Partido Comunista, pero sí era abiertamente comunista y estaba muy cercano al partido. Y bueno, y ese Cordobazo, donde se tomó la ciudad de Córdoba, provincia homónima, capital de la provincia homónima, durante más de 24 horas, donde estudiantes, trabajadores resistieron heroicamente la represión del ejército. Bueno, terminó con la caída de uno de los gobiernos militares. Lamentablemente no se logró concretar el objetivo de que vuelva la democracia, aunque sea una democracia tutelada, pero que se vayan los militares. Pero sí, los militares tuvieron que hacer de urgencia un recambio en el gobierno para no caer y no perder su poder. En el 73 gana Héctor Cámpora las elecciones, Perón proscripto todavía. Cámpora levanta esa proscripción y renuncia. Esta es la historia peronista. En realidad hubo muchos hechos que llevaron a la renuncia de Cámpora, cuestiones internas y un par de crisis y mal manejos económicos en esos meses. Pero bueno, los peronistas dicen que Cámpora heroicamente levantó la proscripción y decidió renunciar porque servía al pueblo y no a sus propios intereses y bla, bla, bla. En los hechos, Perón gana las elecciones nuevamente a finales de 1973, aplastante victoria como el 64% de los votos, y asume su tercer mandato, que es el que yo digo que fue el más peronista, el sentido donde más expresó todas las fases del peronismo en un solo año, porque se expresó primero la conformación de la Alianza Anticomunista Argentina, que se termina de fortalecer en realidad ya en el 74, pero muere el 1 de julio del 74. Bueno, ahí en junio del 74 se termina de fortalecer esa alianza, nefasta, obviamente, pero también se expresó eh, el año de más cercanía del Partido Comunista con el propio general Perón, con la persona Perón, y donde más apoyo nos dio Perón a nosotros, al punto de que José Berheibart, militante del Partido Comunista Argentino, fue el ministro de Economía del tercer gobierno de Perón. Entonces tenías a López Rega en el Ministerio de Desarrollo Social y tenías a José Berkeibart en el Ministerio de Economía. Contradicciones Sí, muy sí, sí, sí. extrañas. Sí, 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 lo de ahora es contradictorio, imagínate en ese momento. Pero no, la verdad que la labor de Berkeibart fue de los mejores ministros de Economía que tuvimos en la Argentina. Fue el único ministro de Economía que logró ese famoso 50-50 de lo que tanto habla el peronismo. 50% de ganancia para los trabajadores, 50% de ganancias para el empresario. Fue el único que lo logró. Después sí hubo otros ministros de Economía que quedaron muy cerca. Amado Boudou siempre habla que durante su gestión en economía se llevó el 47% de que las ganancias vayan para los trabajadores, etc. En los hechos prácticos el único que lo logró fue José Berkeibart. Después, con la muerte de Perón, que asume Isabel Martínez de Perón, o Estela Martínez de Perón, mejor dicho, Isabel era el apodo. Bueno, Heibart duró un par de meses más en el Ministerio de Economía, pero ya era un gobierno completamente de derecha. Y lo terminan echando del ministerio. Ahí asume Celestino Rodrigo y se produce el famoso Rodrigazo, un ajuste brutal, brutal, propio de cualquier gobierno neoliberal que se te pueda ocurrir. Se congelaron los sueldos, en muchos casos se rebajaron los sueldos, algo que pocas veces pasó en la Argentina, que directamente se bajen los sueldos. Se sacaron subsidios a la luz, al agua, al gas, a los transportes.
se dejó de controlar los precios de los alimentos, lo que provocó una inflación de como el 200%. O sea, fue terrible ese Rodrigazo. Y ahí ya el Partido Comunista rompe completamente con el gobierno de Martínez. Tampoco queríamos un golpe de Estado, pero como te dije antes, no pensábamos que iba a ser tan terrible. Durante el golpe de Estado, y antes en realidad ya también, desde los años 70 se venía muy estrechamente relacionado con Montoneros, no con la cúpula de Montoneros principalmente, sino de nuevo con las bases montoneras. La cúpula de Montonero y dirigente de Montonero era Mario Firmenich, que para decirlo bastante concreto era un agente de la CIA. Algo que ya se venía viendo, que había algo raro con Firmenich, entonces siempre desde el partido se decía no relacionarse tanto con él, sino con otras personas del movimiento montonero. Y bueno, y durante los 70 fue más estrecha esa vinculación con el peronismo revolucionario. Después asume el gobierno de Alfonsín. Ahí estuvimos relacionados con Luder, que Luder había sido parte del gobierno de Isabel. Esa relación fue meramente electoral para vencer el radicalismo. No sirvió de nada porque ni siquiera se venció el radicalismo, ni logramos construir absolutamente nada con eso. O sea, a ojos de hoy, con el diario de lunes, la verdad que fue un error. Después, lo que decía, mantenemos históricamente la relación con las bases peronistas, nos oponemos al gobierno de y toque madera, Carlos Saúl Menem. Toque madera digo porque está mala suerte su nombre. Gobierno que dura 10 años, después viene De la Rúa y los 5 presidentes de una semana, donde ahí está muy disperso el movimiento peronista, entonces era difícil tejer una alianza con ellos, con las bases nuevamente. Y después viene el gobierno de Néstor Kirchner. Hay que principalmente no nos oponemos, pero tampoco veíamos tan buenos porque venía de la mano de Eduardo Duhalde, responsable junto a Felipe Solá de la masacre de Puente Pueyrredón. Kirchner rompe con Duhalde al poco tiempo de asumir y bueno, después del resto ya es historia conocida de nuestra alianza con el kirchnerismo. Y ya para ir acabando, te voy a preguntar sobre el Frente de Izquierda de los Trabajadores, la fuerza trotskista, digamos, de Argentina, que consiguió subir resultados, posiblemente por algún cierto descontento en algunos sectores del Frente de Todos. Esta fuerza es abiertamente antiperonista y es, digamos, una posición de izquierdas dentro del sistema argentino. Entonces, hablamos un poco del frente de trabajadores, el Partido Obrero, el PTS, Izquierda Socialista, los partidos que lo conforman, y su fuerza, su nivel de alcance y dónde tiene más fuerza militante. ¿Y qué ha pasado en las últimas elecciones para que os quitase votos a vosotros? Genial. Sí, el trotskismo, como te dije, empieza a llegar a la Argentina. El trotskismo en su esencia, digamos, no con el nombre trotskismo, pero sí este izquierdismo medio infantil empieza a llegar a la Argentina de la mano de José Penelón. En los años 30, el famoso iscrismo después, José Penelón después va a derivar en algo muy similar a lo que fue allá en Europa del eurocomunismo. Después, más concretamente, de la mano de Nahuel Moreno, ahí sí llega lo que es el trotskismo como trotskismo, con la conformación del movimiento al socialismo, la conformación del Partido Obrero, la conformación del Partido de los Trabajadores Socialistas, etcétera, etcétera, etcétera. En los 90, donde se da esta alianza falla de Izquierda Unida, en el 91 y después en el 97 y 98. Y en el 2000, la verdad que no chequeé la fecha, no tengo chequeada la fecha, pero creo que era 2005, se forma, no, más adelante, porque
No, 2010 debe ser eso, tarea para la casa buscarla. Bien exacta la fecha de la conformación del Frente de Izquierda y los Trabajadores. Creo que era 2010 que se forma. No, no, 2011. 2011, 2011 pone aquí. 2011, sí, genial. Bueno, 2011, como, gracias, se forma el Frente de Izquierda y los Trabajadores, principalmente el PTS, IPO e IS, Partido de los Trabajadores Socialistas, Partido Obrero e Izquierda Socialista. Que, como decía, sí, es abiertamente antiperonista, es abiertamente trotskista, y si bien inicialmente su fuerza principal estaba en Mendoza, después Mendoza, provincia limitante con Chile, en el centro de la Argentina, después va cambiando, en un momento estuvo en Neuquén, una provincia de la Patagonia, el sur de la Argentina. Ahora mismo el punto más concentrado de la fuerza de Frente de Izquierda está en Jujuy, la provincia más al norte del país, limitante con Bolivia, limitante con toda la zona del sur de Bolivia, de Tarija, donde en las últimas elecciones ahí Frente de Izquierda salió tercero con un 23% de los votos, un montonazo. Es más, casi nos ganan. Nosotros salimos segundos con el 25%. Claro, o sea, casi nos ganan. Pero la realidad también es que estamos hablando de elecciones legislativas. En las elecciones legislativas, históricamente el Frente de Izquierda duplica o triplica su caudal de votos. Independientemente de lo que pase con los gobiernos nacionales, lo que pase con el kirchnerismo. El Frente de Izquierda duplica o triplica su caudal de votos. Ahora logró triplicarlo porque justamente el gobierno nacional y el kirchnerismo están en una crisis bastante grande, donde esta desviación de los sectores más cercanos a Alberto Fernández y del propio Alberto Fernández hace que se tomen políticas o moderadas o de derecha. Entonces, bueno, produjo ese aumento en la calidad de votos de Frente de Izquierda. Pero después es algo que no logran mantener nunca en las elecciones ejecutivas, porque, a ver, para comparar, en 2017, no, provincia de Jujuy, Frente de Izquierda sacó el 19% de los votos, 7% de los votos a nivel nacional. En 2019, Frente de Izquierda sacó a nivel nacional el 2% de los votos, cuando había sacado el 7%, y en Jujuy sacó el 7%, cuando había sacado el 19%. Ahora volvieron a sacar el 7% a nivel nacional y el 23% en Jujuy. No es algo que se vaya a mantener. Capaz logran mantener un número un toque más elevado, capaz logran llegar al 10% en Jujuy y al 3% a nivel nacional. No es algo que se vea representado después, no es militancia efectiva, es una expresión del descontento. Y fíjate que todas las provincias que te mencioné, y también es una expresión de que en la Argentina se tiene a las elecciones legislativas como algo en lo que podés votar mucho más cercano a tu ideología y no tenés que pensar tanto en si va a ganar el macrismo o no va a ganar el macrismo. Es una concepción errónea a mi punto de vista, pero bueno, es como que se la piensa más con donde podés hacer lo que te dé la gana y no tenés que pensarlo tanto. O sea, sos de izquierda, bueno, voto de Frente de Izquierda y no me importa. Se tiene mucha esa concepción de las legislativas. Pero después lo otro que te decía, fíjate que Jujuy, Mendoza, Neuquén, son todas provincias donde prácticamente no existe el kirchnerismo, donde tenés un peronismo muy de derecha y donde tenés macrismo o una opción regional de derecha. En Neuquén, por ejemplo, está el Movimiento Popular Neuquino, que de popular no tiene nada y de neuquino tampoco, porque siempre va contra los intereses de la provincia de Neuquén. Así que vamos a decirle el movimiento nada más. Y después tenés un peronismo de derecha. Entonces, bueno, es normal que cada tanto el trotskismo saque 10-15% de los votos. Después hay también muchas cuestiones internas al interior del Frente de Izquierda, que constantemente son partidos que se están fraccionando. La última fracción fue Política Obrera, una fracción del Partido Obrero, que no está
ni en uno ni en lo otro. Ahora mismo va por separado, saca el 0,5% de los votos, una cosa así. Hasta ridícula. Y después tenés otras opciones de trotskismo, así más o menos fuertes. Fuertes es una manera de decir, pero tenés el nuevo más, una reconversión de ese original movimiento de socialismo, que saca alrededor del 1% de los votos. A números efectivos, el Frente Izquierda en su totalidad debe tener unos 200.000 militantes, aunque después en elecciones pueda llegar a 1 millón de votos. El partido más fuerte, por lo que veo, es el Izquierda Socialista, de lo que es el Frente de Izquierdas, en número de militancia. El Partido Izquierda Socialista. Pero bueno, andan por 20 y algo mil. Y el Partido Obrero 15.000, por lo que pone aquí. Y bueno, por último, sí, dime. No, sí, puede ser, la verdad que esos números no los tengo. La realidad es que en las cuestiones internas en general termina hegemonizando el PTS. No sé qué tanto respetan los porotitos de militantes que tengan, pero en general hegemonizan ellos. Pero sí, puede ser que tranquilamente sea otro partido que tenga mayor cantidad de militantes. Y por último, te quería preguntar la posición argentina en esta guerra de Rusia-Ucrania y vuestra posición, me imagino más o menos cuál es. Y por último, luego, el fenómeno de la extrema derecha en Argentina, si está existiendo, como en Brasil, como en Chile, como en otros países que hay fuerzas de extrema derecha fuertes, o por vuestras particularidades ahí no existe como tal. Y bueno, pues eso sería todo. Bueno, Argentina, en cuanto a, cuando está primero lo de Rusia-Ucrania, Argentina históricamente ha tenido una posición de neutralidad ante las guerras. Posición que incluso como comunistas reclamamos que se mantenga en esta guerra también, ya que es tradición histórica y es lo que nos ha permitido en muchas oportunidades. Indira. Y es lo que nos ha permitido, decía, en muchas oportunidades mantener independencia de facciones como los Estados Unidos. Entonces, bueno, reclamamos siempre que se mantenga esa postura de neutralidad ante las guerras. Es también lo que después nos permite ser agentes de paz y facilitar negociaciones, que ha pasado también, donde muchas veces el Estado argentino ha sido garante de negociaciones de paz. Y es algo que no se respetó siempre. Primero Mauricio Macri primero en realidad fue Carlos Menem el que rompió esa tradición de neutralidad en la guerra de Yugoslavia, donde envió armas de forma ilegal y de forma diplomática también, o sea, en ambos sentidos, ilegal, envió armas a Croacia, un hecho por el que fue juzgado y condenado, pero nunca acabó preso, murió en libertad a pesar de todos los crímenes que cometió. Después, traición que fue rota nuevamente por Mauricio Macri en varios conflictos, principalmente después en el golpe de Estado a Bolivia, donde se descubrió y fue denunciado hace poco por el presidente de Bolivia, Luis Arce, de que el Estado argentino, bajo el mando de Mauricio Macri, envió armas al ejército de Bolivia. Y bueno, y donde ahora en la actualidad se mantuvo y el Estado argentino se declaró neutral ante la guerra, pero condenando la invasión rusa, lo cual es un poco paradójico. Nosotros como comunistas obviamente nunca queremos que haya guerra, porque siempre vemos que quienes van a sufrir esa guerra va a ser el pueblo. Los oligarcas nunca sufren la guerra. Ahora, entendemos el porqué. No vamos a condenar alegremente la invasión rusa sin entender que es una guerra que lleva 8 años. Sin entender que hay los pueblos de Donetsk y Lugansk, los pueblos de Donbass,
están siendo reprimidos por el Estado ucraniano hace 8 años. No es Rusia la potencia injerencista que invade Ucrania porque se la quieren anexionar y porque es un imperialismo malo, malo, malo. Quienes primero intervinieron en Ucrania haciendo un golpe de Estado fue la Unión Europea y fue la OTAN. Eso es lo que entendemos principalmente de esta guerra. Ahora también entendemos que Rusia no es un Estado socialista, no es más la Unión Soviética, que Putin no es el nuevo Lenin o el nuevo Stalin, no es un revolucionario, Putin es parte de la expresión reaccionaria en Rusia. Entonces hay que saber manejarse en ese limbo de contradicciones donde concretamente el apoyo de Putin hacia los pueblos de Donbass es correcto, pero después Putin, bueno, sabemos lo que es, sabemos que reprime a los comunistas, tampoco es que alegremente apoyamos a Rusia. Hay que tener muchos cuidados en cuanto a la posición que se tiene en estos tipos de conflictos, pero bueno, más o menos por ahí lo que expresamos y lo que expresa el Estado argentino. No recuerdo si me hiciste otra pregunta más. Los dos bandos son malos, sí. En Ucrania hay nazis, pero en Rusia también hay nazis. O sea que se hay que condenar a ambos países y Ucrania, desde luego, con los 11 partidos nuevos ilegalizados, la mayoría que de izquierdas, pues no puede dar ejemplo. No, tal cual, sí. Y después tenemos también en Ucrania al batallón Azov, que bueno. Sí, y después, como decís, en Rusia también hay nazis, ¿no? Que no son ni malos ni buenos. Aparte de esta caracterización de malos y buenos es también un error. Siempre tenemos que caracterizar las fuerzas en función a los intereses del pueblo. Después, personas malas, personas buenas, hay en todas las fuerzas políticas y todas las fuerzas de poder. También vemos a Rusia, perdón, un punto también vemos en Rusia como otro polo de poder opositor a Estados Unidos. De nuevo, esto no quiere decir que apoyemos completamente a Rusia, pero sí vemos su necesidad geopolítica. Como Irán, por ejemplo, también, ¿no? Que tampoco es nada de izquierda, pero tiene ese punto antiimperialista que en cierta medida apoya a países socialistas luego en geopolítica. Y bueno, por último era el fenómeno de la extrema derecha que estáis viendo en Latinoamérica, bueno, y en Europa yo creo que más. Si allí en Argentina ha llegado o no por esas circunstancias que hay extrema derecha peronista, también hay extrema derecha antiperonista, está Milei también como parte visible de esa extrema derecha, pero la fuerza de esas fuerzas neofascistas tiene peso en Argentina o son grupúsculos sin futuro. ¿Hay miedo en la izquierda a esas fuerzas? No, miedo no. Pero sí cuidado, hay que tenerles cuidado. Miedo no, porque con miedo no se enfrenta a nadie, ni se combate a nadie, ni se puede acabar con ninguna fuerza con miedo. Pero sí sabemos que hay que estar alertas y a su vez entendemos que extrema derecha hubo siempre en la Argentina. Es más, el Estado argentino lo conformó la extrema derecha, lo creó la extrema derecha. Julio Argentino Roca fue gran conformador del Estado argentino, allá por el 1880. Julio Argentino Roca era de extrema derecha. Era los personajes más represivos y reaccionarios que se te pueden ocurrir. De los personajes más cipayos, más vendepatrias que se puedan ocurrir. Entonces, bueno, extrema derecha hubo siempre. Después sí, obvio que llegaron estos nuevos fenómenos de la nueva extrema derecha, entre muchas comillas, nueva no tiene nada. Milei es una persona que lamentablemente cada vez está teniendo más fuerza, pero la realidad es que lo que dice Milei ya está expresado en Mauricio Macri y en Patricia Bullrich más concretamente.
Milei ahora lo que tiene es que es un personaje mediático, un personaje que puede llegar a la juventud, porque él ya era una juventud de extrema derecha, no es nada nuevo. Vos sumás, perdón el análisis meramente electoralista, pero vos sumás los votos de Juntos por el Cambio, los votos de Milei en estas últimas elecciones, y te dan lo mismo que sacó Mauricio Macri hace 6 años. No hay nada nuevo. Hay que saber enfrentarlo, hay que saber combatirlo. Pero bueno, sí, a efecto de responder tu pregunta, sí llegó, estamos alerta y estamos sobre todo militando para que no avance, porque es una expresión también más reaccionaria de esta extrema derecha que siempre hubo. Pero no es nada nuevo, es algo que siempre hubo, siempre existió. Vale, pues llegamos a la hora de entrevista. Muchísimas gracias, camarada, por dedicarnos este tiempo. Allí en Argentina, encima, que es muy, muy pronto, y has tenido que madrugar, o sea que tiene mérito y te lo agradecemos. Hablemos de política en YouTube, en Instagram, dejaré el enlace, seguirlo. Y bueno, pues hasta la próxima, camarada. Hasta la próxima, camarada, muchas gracias por el espacio y te agradezco personalmente, Vicent, por esta oportunidad de hablar y de expresar y contar lo que pasa en la Argentina. Muy bien, pues muchos abrazos a los camaradas argentinos y salud. Saludos, hasta la victoria siempre, camarada.